También, pero... medio equivocada y medio acertada. Pues aclárenme para yo poderme poner a tono porque Claro, me siento... si nos damos cuenta en el documento, en la rejilla esta, Sí. en el drive, Sí. en la hoja de Excel que tiene varias páginas, en la página 1 están los teóricos y en la otra página Claro, están y los los normativos le habíamos puesto nombre. Y en los normativos habíamos puesto nombres. Sí. Entonces, los que tienen nombre, se supondría que el profesor Luis Eduardo debería tomar otros documentos diferentes a los que tenían nombre. Bueno, Porque los eso que fue lo tenían que nombre me no entendí. Yo Luis fue encargada de toda la parte de la universidad, quitar los que no tuvieran nombre. de los que no tuvieran nombre. Ah, de los que no tuvieran nombre. Y otros Ahora sí entendí. Entonces yo sería bueno como aunque se haga, sería los acuerdos que se tomen, enviarlos como para saber que se había tomado el acuerdo de cambio de nombre. Y esos detalles para los que no están, entonces poder Claro, se supone, como no sé ponerse al día con esos pequeños detalles que no hacen sé gran si diferencia. la plantilla efectivamente esté. Porque Lo que pasa es que yo también, y eso lo dijimos también en la sesión anterior, yo me separé un poquitín de la plantilla de Excel por la razón que dijo Miguel. Yo encontré muchos textos muy grandes y en esos cajones que yo Ya la había seguramente A mí me pasó por eso tal vez dificultoso para la sistematización de la información. Entonces yo por eso lo que hice fue, al final, tomar las preguntas y buscar en los documentos que me respondían esos documentos a esas preguntas, que es lo mismo pero de otra forma diferente. Entonces, Miguel, ¿ya tienes ahí tus documentos? Sí, sí, mira, bueno. Digamos que no lo colocaba en el drive porque digamos aquí en esta segunda columna donde respondo la pregunta, digamos sobre el texto, empiezo a resolver. ¿Qué documento es? Bueno, digamos, el primero es el 1279 del 2002, que es el por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades. Traté de evidenciar que dentro del documento que respondía pues, a las preguntas que tenemos. Y bueno, ¿qué es ser docente? ¿A quién evaluamos? Bueno, principalmente ahí era lo primero que era que aplica, pues, digamos que a todos los servidores públicos, estatales y oficiales, y que es un régimen, pues creo que todos lo conocen, ¿no? Es para todas las universidades. En ese mismo, digamos que referencia a la sobreevaluación, bueno, digamos que el tema general es evaluación de la productividad académica del docente, digamos que lo que hablaba principalmente no era evaluación, pero sí de la evaluación de la productividad académica. ¿Por qué es importante? Porque relativamente en algunos acápites, en algunas partes del texto, mencionaban, digamos que pues digamos que era una parte integral dentro de la evaluación del desempeño del docente y la evaluación de su productividad académica. Entonces está el artículo 10, la productividad académica, desarrolla digamos que el artículo y lo importante digamos que de esta que era como el parágrafo que está en la página 8. Dice, para los reconocimientos salariales por productividad académica de que trata el presente artículo, ahí dice las diferentes modalidades de la productividad académica, para los que ingresan o reingresan a la universidad respectiva, la institución debe someter la producción del docente a la evaluación de pares externos de la lista de conciencias. ¿Quién determina el puntaje correspondiente? Se exceptúa de estos requisitos a los artículos en revistas homologadas o indexadas por conciencias. Para los que ingresan o reingresan que hayan pasado por la evaluación de pares externos con los requisitos exigidos de este decreto, la universidad puede prescindir de esta condición. Digamos que era como un más contexto. Miramos hacia abajo. Entonces, digamos, para no alargar, acá es donde está el ejemplo. No lo puse en el drive porque, digamos que este decreto me respondió más que todo a esta pregunta: ¿el por qué y para qué la evaluación? No me respondió mucho a las otras. Entonces, digamos, si alargaba mucho el documento, de pronto se volvía confuso para los otros docentes, por eso lo tenía, digamos, que aparte. El segundo, el artículo 16 dice evaluación periódica de la productividad. Para evaluar y analizar y asignar puntos a la productividad académica susceptible de reconocimientos salariales, todas las universidades estatales o oficiales deben adoptar un sistema de evaluación periódica de productividad. Digamos que ya nos empieza a decir lo que el profe Tomás decía al inicio de la reunión, que la universidad debe tener un sistema institucional de evaluación muy compacto. Ya desde el 1279 del 2002 ya lo empieza como a enunciar, ¿no? El sistema de evaluación periódica de productividad debe ser establecido por el respectivo Consejo Superior de cada universidad, utilizando los criterios de agrupación definidos por el grupo de seguimiento.
La evaluación periódica de productividad se realiza por pares externos de conformidad con lo expuesto en el presente decreto. Los criterios de agrupación deben definirse de tal manera que permita que los pares externos puedan hacer una evaluación comparativa de los diferentes productos, para que la asignación de puntajes se tenga en cuenta en la producción individual del docente como en la colectiva de la respectiva comunidad. Bueno, ya más adelante el artículo 17 habla de las actividades de dirección académico-administrativas. El profesor de carrera que asuma cargos académicos administrativos debe previamente a la posición coherente a la remuneración del cargo que va a desempeñar y que le corresponde como docente. Un minuto, bien. Pero fíjense que en este artículo número 17 dices, habría como respuesta a varias preguntas, ¿no? Porque una pregunta ya es, si no estoy mal, si mal no recuerdo, una pregunta es ¿qué hace un docente? Sí. Y en el caso de esa pregunta, Cargo un docente académico puede administrativo. desempeñar funciones de orden académico administrativas, o sea que ese artículo Bueno, podría responder a dos preguntas o a más preguntas en algunos casos. Claro, nosotros conocemos relativamente bien todo el contenido del decreto 1279, que es a través del cual efectivamente se reconoce y se valora la productividad académica de los profesores, que es una de las formas de la evaluación docente. ¿Sí? De la evaluación en términos generales de la labor del maestro, porque el profesor no se dedica única y exclusivamente a producir artículos e investigaciones, sino que, por ejemplo, la evaluación de la docencia, que sería la mayor parte del tiempo de designación, por ejemplo, no hay productividad, o la productividad es de otra manera, no cuantificable, no medible, no evidenciable el artículo, salvo que el maestro publique una, ¿cómo se llama?, cuadernos de pedagogía, que ahora están bastante restringidos también en esta institución. Perdón, la única forma digamos, de conversión a puntos salariales, que es a lo que aspira la gente, y por lo que tiene primordial que tienen los docentes es la excelencia académica, que son 2.5, 2 o 1.5, que no significa Dependiendo de la categoría. que dependiendo de la categoría, 2.5, 2 y 1.5. Que no significa nada si se tiene en cuenta que por la sola experiencia, por el solo hecho de estar usted aquí el año, le dan 2 puntos. Entonces, digamos que esa actividad del docente, que además le da el nombre, ¿sí?, la docencia, no dice el investigador, no se refiere al que hace extensión, se refiere al docente, a quien le da el nombre. La ponderación, digamos, el 1279 es exigua, ¿sí?, para unos 2.5, 2 y 1.5, para unos, ¿sí? Entonces es completamente, digamos que no guarda el equilibrio que debería guardar esta cuestión, y por eso, digamos, se ve y se ha escuchado, tal vez algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a un evento que hubo por el Ministerio de Educación, que van a tratar de modificar el 1279, dándole un poco más de ponderación a la docencia, porque, como dije, aquí parece que está desvirtuado. En uno de los artículos que yo leí, se refería a la educación en México, y allá les dan ponderación, o sea, es mayor la ponderación, mayor de lo que se da acá para los docentes. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es. No obstante, en varios documentos, en varios artículos teóricos también se hace la referencia a que en la universidad es mejor valorada las otras funciones misionales, como son investigación y extensión, a la docencia, justamente por eso. Porque de un ejercicio de investigación puede resultar un libro de investigación, le pueden dar al investigador 18 puntos, o puede resultar un artículo de investigación y lo puntúan relativamente bien. 15, Tanto 12, que 8. el ejercicio docente, sí, a lo sumo puede llegar a obtener 2 puntos salariales, que entiendo no son acumulables con los puntos de excelencia académica.
Entonces, ahí hay una problemática. Ahora, ¿desde cuándo se ligó esa productividad o ese premio, digamos, al ejercicio, al excelente ejercicio académico? Pues a partir del decreto 262. Uno debería ser excelente académico independientemente de que lo reconozcan los dos puntos o no lo reconozcan. Si se lo reconocen mejor. Pero me acuerdo de un texto, el de lo que hacen los mejores estudiantes universitarios de Bailey. Y el tipo dice, lo que pasa es que una forma de evaluación de ese calado genera expectativas. Y cuando las expectativas se extinguen, el ejercicio, la tarea bien hecha, también se extingue porque ya no tenemos motivación. Entonces ese es un problema. Nosotros deberíamos hacer las cosas de tal modo, independientemente de que nos la reconozcan o no la reconozcan, y que eso se correlacione con nuestra productividad académica o más bien con nuestro salario. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Bien, el paréntesis era para mostrar entonces que hay diferentes apartados o enunciados, le dirán en alguna metodología a estos fragmentos que pueden responder a varias categorías de análisis de las que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces seguimos, digamos que este es un poquito más claro el artículo 18, que ya conjuga lo que decía al inicio sobre la evaluación. Artículo 18, el desempeño destacado de las labores de docencia y extensión y la experiencia calificada. O sea, hay como una cápita del desempeño destacado de las labores de docencia y extensión, con el propósito de estimular el desempeño de los mejores docentes de carrera y a los más destacados en las actividades de extensión. Los consejos superiores universitarios pueden establecer un mecanismo de evaluación transparente y con criterios exigentes y rigurosos para el reconocimiento de puntos salariales y de bonificación. Se debe determinar claramente los casos en que se conceden puntos salariales y en que se otorgan puntos de bonificación, sin que en ninguna circunstancia el mismo docente se beneficie simultáneamente por ambos conceptos en el mismo año. Este estímulo solo se concede a los docentes que realicen actividades destacadas de extensión que no hayan sido reconocidas por los factores de productividad académica, en salario o bonificaciones de este decreto. Tampoco se consideran para estos reconocimientos las actividades de extensión que le generen ingresos adicionales al docente. Perdón, ahí tendría que acotar que yo no conozco, ¿sí? El hecho de que no conozcan no significa que no exista, sino no conozco que esa actividad la esté, valga la redundancia, reconociendo la universidad distrital. O sea, yo no sé de alguien que haya asignado un punto por su labor de extensión. O sea, eso lo tiene anulado. Aquí la universidad distrital eso lo tiene en cero. Gracias. Si quiero decir también, además de eso, que nosotros haciendo el consolidado de las horas que dedicamos en la docencia, investigación y extensión, la realidad es que, de acuerdo con la normativa interna de la universidad, como la extensión se ha visto desde la mirada del beneficio institucional y de trabajar y tener proyectos de extensión que implican remuneración salarial y no se han visto, o sea, como que los profes no vemos otras opciones o no hemos evidenciado que hay muchas otras opciones o no las identificamos. Cuando nosotros miramos el porcentaje de dedicación de los docentes de extensión es del 0%. O por mucho, realmente cero en general, cero. Por ahí el 1 o 2%, ¿por qué? Porque está todo por fuera del plan de trabajo. Entonces no tenemos, claro, eso es lo que estoy diciendo, como ya se miró con una mirada de negocio, y eso es lo que claro. Entonces, digamos, eso es una cosa que también se tendría que, digamos, me parece que con cuidado analizar cuando evaluamos la evaluación docente. Porque pues número uno, la evaluación se hace con base en el plan de trabajo, pues está por fuera del plan de trabajo, y también la mirada del beneficio que tendría para la institución que un docente esté en extensión. No sé, no lo veo tan claro, porque es un negocio solo para el profesor. Sí, el único pero me refiero desde la mirada del beneficio, desde la mirada que estamos trabajando. No, pero yo creo que es real, por lo menos en la facultad nuestra es todo lo que se hace de extensión por fuera. Entonces no Por fuera porque no son parte de ese trabajo porque no tenemos ni siquiera. Y además eso no se correlaciona con la excelencia académica porque eso depende de las roscas que estén en el. Claro, y otra cosa es que, por ejemplo, digamos en mi caso que estoy haciendo acreditación, o
O sea, realmente es un trabajo totalmente injusto. No está Desde la mirada reconocido. que, entonces, yo tengo ideas de un proyecto de investigación que hice y hacer extensión con eso no lo puedo hacer. Porque no puedo hacer extensión desde la mirada que acá se ve de ganar el dinero y de todo, hacer unos cursos adicionales, ¿sí? Para que, digamos, lleguemos a otras partes. A no ser que yo sea cursos gratis que uno se los invente y los haga uno por su lado, sin extensión, porque como yo tengo descarga por estar trabajando en acreditación, entonces yo tengo Claro, y los que no se meten en nada de estas tareas. en nada de esto que sí aporta la universidad, pues no aportará, pero esto aporta, digamos, estar haciendo este ejercicio de hoy, bueno, muchas cosas que hacemos nosotros como docentes, con nuestras clases, investigación, apoyar a los chicos con su trabajo de grado, bueno, todo eso, entonces realmente no se tiene en cuenta, no, para, digamos, de alguna manera que se valore. Está por fuera, inclusive la evaluación. Sí. Aunque el plan de trabajo pueda referirse a actividades de extensión, efectivamente. Aunque el plan de trabajo, sí, exactamente, es como para que miremos también, porque digamos que la evaluación, pues sí, me parece muy interesante la mirada de la normatividad y cómo se articula de alguna manera la normatividad, la normatividad externa, nuestra normatividad, el plan de trabajo y la evaluación docente. O sea, realmente si nos articulan esos cuatro elementos. Pero fíjense que es que digamos, la normatividad a nivel, digamos, nacional, digamos que ellos sí, por lo menos, hacen Sí. visible esta actividad del Sí, estoy docente. de acuerdo. En cambio, en la Nosotros la universidad eliminamos. está eliminada. En ninguna parte la desarrolla, en ninguna parte. Es como dicen aquí en la Universidad Distrital hay profesores de dedicación exclusiva. No es cierto, porque allí está enunciado en el 011 de 2002, pero no está desarrollado, no dice qué asignación, no dice nada, solamente dice profesores de dedicación exclusiva, los menciona ahí, pero no los desarrolla, entonces no existen. Entonces así pasa con la extensión. Acá en la universidad no existe, no la desarrolla, ¿sí? Y sí dice, y sí en todas partes está, en la evaluación está, en la autoevaluación, que es uno de los Pero partes que institucional, nosotros cuando tenemos. habla de autoevaluación institucional. Ahí sí tiene, ahí sí dice extensión. No, de O sea, de Preguntan por algo que la universidad no desarrolló, no ha desarrollado, Pues sí lo ha desarrollado, pero con una mirada diferente, digamos, desde... pero desde el como si punto de fuera vista por del fuera, negocio. sí. Sí, ¿Qué le entra por extensión a la universidad? Sería... No, y ¿Cómo? en serio sí dice que es importante la proyección social, es que aquí digamos que le cambiamos la mirada a la extensión desde la mirada del beneficio institucional, pero no es de la verdadera mirada de la proyección social. O sea, la universidad también debería entrar a mirar cuál va a ser su proyección, y la realidad es que en el nuevo modelo de evaluación del ministerio y en el nuevo modelo que está planteando para los proyectos curriculares en las universidades, la proyección social es fundamental, pero la extensión no importa un comino. O sea, digamos, viéndolo desde esa mirada, lo que va a importar es la proyección. Yo tengo un proyecto curricular, ¿cómo llego a hacer a otras comunidades? ¿Cómo impacto? ¿Qué hago con lo que tengo? Eso va a ser claro. Pero no está bueno. Como universidad. Claro, pero el problema es de autonomía institucional, ¿no es cierto? Porque este decreto del cual está hablando Miguel Es el que pretende modificar. le deja a las universidades que en virtud de su autonomía lo desarrollen y al final el último o el penúltimo artículo es el que habla de los famosos comités de evaluación y de seguimiento de los puntajes a nivel institucional, que supondría que es la entidad responsable de estos ejercicios de valoración de la productividad académica de los profesores. Ahora, el estatuto docente nuestro, acordémonos que refiere solamente y única y exclusivamente a docentes de planta. El 80%, el 76% de los profesores que son ocasionales están por fuera de ese reconocimiento. Eso es una cosa que llama la atención, por ejemplo, para el análisis, para este tipo de análisis. Bueno, más abajo cité en ese mismo artículo lo que ya habíamos hablado al inicio. Entonces, la experiencia calificada a todos los empleados públicos que mencionó el profesor de docencia. A todos los empleados públicos docentes cobijados por este decreto se le otorgan anualmente 2 puntos. A partir del 1 de enero del año 2003
según reglamentación que expide el Consejo Superior Universitario de acuerdo con la evaluación del desempeño durante el año inmediatamente anterior. O sea, bueno, ahí dice que está relacionada la evaluación del desempeño y esos dos puntos. Acá es automático. ¿Sí? No hay reglamentación. Nada. No, Usted pero eso no cumple el año es ya. excelencia docente. No, eso es diferente. No, estos dos puntos por la Por experiencia. experiencia Pero de es para la acumulación Solamente para solamente. Experiencias automáticas. Independientemente de que les vaya bien o mal evaluados. Sí. Exactamente. Exacto, ahí es donde uno no concibe que una persona, un compañero, que fue mal evaluado y se le premie. Yo no concibo. Yo no sé. Lo que Son pasa dos, es que son dos. el legislador a lo mejor no concibe la evaluación como un mecanismo punitivo. Pero es un premio, le están dando es un premio porque no le están castigando, le están dando un premio de 2 puntos. Simplemente, si usted no fue muy buen docente, pues no se lo van a dar. Bueno, esta pregunta no le están es que castigando. a esa pregunta hay que hacerle otras preguntas. ¿Cuáles son las causas o las condiciones, las circunstancias por las cuales no resultó bien evaluado? Exacto, también eso. Sí, También habrá que indagar. sí. Es un lío. No dicho, ahí nos van saliendo otras aristas para estos ejercicios. Interesante. Miguelito. Entonces, los dos puntos corresponden a un año de servicio con cualquier dedicación a término indefinido. No obstante, los docentes que tengan más de 3 meses de vinculación en la fecha definida reciben un incremento proporcional. Digamos que ese es el de el 1279. ¿Proporcional a qué? O sea, sí. Al tiempo de Pero, servicio. si no dice, y si no dice, uno no tiene por qué entenderlo de esa manera. Es que debe decir. Sí, las leyes deberían ser claras, pero no sé si la claridad debería Proporcional. ser Es como en algunas partes uno encuentra del 80%. ¿80% de qué? ¿Sí? O sea, cuando uno hable del 10% es de algo. Cuando hable proporcional es de algo. Sí. Porque si uno solo habla así, alguien que, digamos, esté acostumbrado a ver frases completas, espera escuchar el resto. Digan el 10%. A no ser que ¿De qué? a no ser que arriba se haya denominado la unidad sobre la cual se está haciendo. Sí, así sí como decimos en matemáticas, se podría factorizar. ¿Listo? Otro documento normativo, el acuerdo 03 del 97, que es el Estatuto General de la Universidad. Digamos que también trate de mirar a la luz de las preguntas. Claro, cuando uno lee el acuerdo, el decreto 1278, 79, uno podría encontrar ahí también respuestas a la pregunta sobre la condición del docente. Y podríamos encontrar en el estatuto, en ese decreto, podríamos encontrar que en la universidad hay docentes que son seleccionados, unos incluidos y otros excluidos, clasificados, porque unos son asistentes auxiliares, bueno, las 4 categorías. Pero también hay unos que son tiempo completo, medio tiempo de planta, hay unos que son tiempo completo, ocasionales, medio tiempo ocasionales y de hora cátedra. Para estos últimos, esa reglamentación no funciona, pero se hace referencia. Entonces, ahí podemos también ver que hay efectivamente diferentes tipos de docente, para intentar responder a la pregunta esa, ¿qué es el docente? ¿Cuál es su condición docente? Sin necesidad de hacer un ejercicio. Adicional hay unos que se llaman 03. Dentro de la 03 universidad, hay las categorías que uno conoce, más la titularidad es de 1, 2, 3, 4 y yo he visto hasta 25. Sí. Eso en ninguna parte del planeta existe. Pero, Aquí también docente visitante. Sui generis. Acá es. bueno, eso sí está en todas Pero- las reglamentaciones institucionales, está. En los Sí. estatutos docentes está, porque perfectamente puede venir alguien de un país, de otro país y Un experto hace una conferencia, un curso, hace una pasantía. Que eso no constituye en contratación, generalmente. de hecho nosotros Pero la evaluación presente sí no está categorizada. No. Pero para un invitado no tiene evaluación. no.
A no ser que la actividad propia la Nosotros contemple. le decimos de director integral, que generalmente esa figura sí lo usamos mucho en la facultad. Sí. Pero generalmente se evalúa la actividad, pero no, pues, como para tenerlo en cuenta o no tenerlo en cuenta después, si no va bien o si no va bien. Pero pues, como no es un empleado público, digamos así, y está vinculado directamente con la universidad, no podría aparecer en la clasificación docente de la universidad. Miguel, entonces el acuerdo cero qué? El 03 del 97 del Estatuto General, pero yo estaba contento moviendo mi computador y ya se bloquea ahí. Ay, no. Entonces yo acá muevo y no, allá no se está moviendo nada. No, sí, así. Entonces, ¿le leo pues así? Porque ya no sé. ¿Ya no ¿No se mueve? No, No, digamos, yo pero lo estoy de- moviendo acá. Caramba. Dejó de funcionar. Ya no. ¿Usted la llamará al encargado? Pues igual que se compuso. Ah, pero bueno, yo estoy deseando que le quedara más fácil. Es que eso Pues- te pregunto por qué se esconde. Bueno, pero entonces igual sigo Sí, leyéndolo. sí, perfecto. Ajá. Eh, Sí, yo hice acá en la página, pero no puedo publicar con ella, yo no con la otra. Bueno, del tema que estábamos hablando, yo también había hecho sobre el estatuto docente y ahí se define más claramente cuál es cada una de las cualidades del ser docente. Pero digamos que aclaremos primero el que les había dicho que era el estatuto general. Sí. Listo, entonces, respecto al estatuto, en la pregunta de qué es ser docente y a quién evaluamos y condición del ser y hacer de docente, encontramos en el título 7 servidores públicos, el artículo 49 que define los servidores públicos de la Universidad Distrital se rigen por la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y demás normas legales pertinentes. Se clasifican hay hace varias clasificaciones y establecen empleados públicos de carrera docente, carrera administrativa, periodo fijo, libre nombramiento y remoción, y establece los profesores de planta de la universidad como empleados públicos de carrera docente. 32. Tienes que respondía brevemente a esa pregunta. Respecto a la pregunta, ¿puede ser la evaluación docente una medición para reducir o eliminar el fracaso escolar? ¿O puede ser la evaluación docente ser una mediación para la potenciación o mejoramiento de la calidad de la formación de la universidad distrital? Pues ahí lo que encontré que se podía establecer relación era el artículo 7 del Estatuto General, donde se establecen los objetivos de la universidad distrital. Dentro de los objetivos encontré dos que eran relevantes, que es 1A, fomentar la producción y apropiación de las distintas formas del saber, evaluando, asimilando y adoptando críticamente sus resultados, y más particularmente otro literal que dice desarrollar programas institucionales de perfeccionamiento y actualización para sus profesores, los profesores del Distrito Capital y del país, para garantizar la excelencia académica de todos los campos y niveles. Lo que uno empieza a observar en los diferentes documentos es que la evaluación se empieza, una de las categorías que empieza a ser como intrínseca a la evaluación es la de formación docente, formación continuada, formación permanente. Entonces lo creí conveniente porque es uno de los objetivos que tiene la Universidad Distrital, y no solo para sus profesores de planta, sino que también dice, digamos ahí, profesores del Distrito Capital, del país y demás. Entonces también hay uno diría, bueno, los de vinculación especial si entran o no entran dentro de los programas de formación continuada. Recordemos los diplomados que el año pasado hizo la oficina de docencia, creo que también dice. De hecho, apenas están entrando, apenas les está dando la posibilidad de que se informen. Bueno, ya volvimos a la ingeniera. Aquí en el artículo 41, sobre cuáles son o deberían ser los instrumentos, las técnicas y estrategias más apropiadas para realizar la evaluación docente, contamos en el Estatuto General, el artículo 41, que habla de lo que hablaba la profesora Pilar, que eran los planes de trabajo. Nos define, los funcionarios deben acordar su plan de trabajo de acuerdo con el plan de acción del grupo o dependencia, y esta será la base para la evaluación de su desempeño en el grupo. Digamos que es muy específico. Más abajo establece en el título 5 un sistema de evaluación, control interno, autoevaluación y acreditación. Entonces en el artículo 43 habla de la evaluación del desempeño.
La evaluación del desempeño individual de cada uno de los profesores, funcionarios o directivos de la universidad se hace sobre la base del cumplimiento del plan de trabajo, teniendo en cuenta el proceso y el resultado. No es que es muy literal. Claro, la evaluación de desempeño haría parte de ese sistema de evaluación general que menciona 3 tipos de evaluación ahí, pero que deja por fuera, por ejemplo, los procesos de acreditación, los procesos de autorregulación y la evaluación que el maestro hace con sus estudiantes en materia de enseñanza, aprendizaje y promoción. Y ya un artículo ahí, otras cuestiones capitales, puse el artículo 16, funciones, son funciones del rector, entre uno de sus literales, dice establecer y supervisar sistemas de evaluación de desempeño, de gestión y autoevaluación, digamos pues, por responsabilidades a nivel institucional, ahí estaba. Claro, eso haría referencia también a los sujetos encargados de la evaluación. Que en ese caso recae sobre el rector. Digamos que acá podría, perdónenme, aquí podría acusar lo siguiente. Nosotros tenemos un proyecto aquí un proyecto de recopilar en algunos casos, en algunos otros, diseñar una reglamentación del 1279, porque en el 1279 dice al profesor al rector de la universidad que sea profesor, se le asignarán 11 puntos, dice con la debida evaluación, ¿sí? Y no hay, digamos, instrumento de evaluación, no hay instrumento de evaluación para el vicerrector y para todos los que estamos en puestos, digamos, académico-administrativos, dice cuántos puntos, pero mediando una evaluación, y eso no existe, ¿sí? Es que también habla, como ya dijimos, de los 2 puntos por la experiencia que debe mediar la evaluación, y eso no existe. O sea, aquí en la universidad no existe, como empezó la reunión, un sistema de evaluación universitario. En el acto Que perdónenme, yo le traje acá el PUI y dice algo que deberíamos de pronto leer todos, ¿sí? ¿Cómo accede Y un dice portal a algo de la evaluación, Sí. porque ahí lo traje por eso, pero yo soy más lector, sí dice. Y se hizo Dios santo. Porque yo tengo Pero un lo borrador. tienes en PDF. Sí, el borrador es el del año pasado. Yo te lo paso en físico. Yo lo tenía, pero lo descargué. El borrador que- Bueno, entonces, tanto palo le di. digamos, mientras lo encuentro, repito, sí, que la frase que se dijo al comienzo de la reunión a propósito de la visita del compañero de planeación es completamente cierta. Pero a todos les En la digo, universidad no existe una política de evaluación ni un sistema de evaluación. Aquí está en la página 52, habla sobre evaluación. Entonces, Pero- yo lo traje con el propósito de que si no es tan largo, si alguien lo quiere leer, yo soy mal lector, pues se haga, para que trabajemos también en concordancia con esto, para que no, como les dije en algún momento, seamos, por lo menos utilicemos las mismas palabras que se usan en todas partes. Porque en alguna vez, cuando se habló de los procesos de autoevaluación y acreditación, en el 2002, que era un compromiso para que desembolsaran la plata de la estampilla, se pusieron a revisar y había 4 misiones en la universidad. O sea, aquí definitivamente somos no aficionados, somos unos profesionales para inventarnos cosas. Pero es que eso va de la mano de algo que está en el acta en la que aprobaron, acta del Consejo Superior, en la que aprobaron este documento, en la que un personaje dice, X personaje, dice, no hago la cita directa porque no me la alcancé a memorizar, pero dice más o menos lo siguiente: lo que pasa es que el proyecto universitario institucional depende del plan de desarrollo de turno, Al revés. y eso es absolutamente Al revés. Sí, falso. Porque es que por eso ¿Dónde nació es que una de las Sí, misiones? eso no debería ser aplicado. Una de las Debería ser misiones al contrario, pero es la ¿dónde nació? Nació en el PUI del año 2004. Sí.
Ahí se ve cuando, digamos, la gente se dio cuenta de ello, de lo que les narro, y entonces se afanaron y recopilaron hicieron una sola misión, pero mejor dicho, la enunciaron. Es para, digamos, para complementar y para reafirmar eso que se está diciendo acá. Había documentos de la autoevaluación que había, que por ejemplo en los proyectos por decir dos nomás, no sé qué hubiera pasado así, de industrial y de sistemas, y los de industrial no supieran qué hicieron los sistemas, sabiendo que tienen como las 4 primeras factores son institucionales, y no los permitían, es que no se permitía, eso era top secret, lo que uno hiciera, el otro no debería conocerlo, porque eso era secreto, ¿sí? Entonces, mire, adicional digamos a eso, nuestra afición por inventar cosas, aquí en las primeras páginas hay uno que le dicen la Constitución Nacional. Eso no existe en Colombia. La Constitución Nacional no existe en Colombia. Si uno digita aquí en Google Constitución Nacional, ¿y saben de dónde es? Del Paraguay. La Constitución de Colombia se llama Constitución Política de Colombia, se llama. Y es que ni siquiera ese nombre está aquí. Entonces, somos definitivamente profesionales en inventarnos cosas. Entonces, lo que yo, digamos, aspiro con el hecho de haber traído al muchacho, a él le pedí que viniera, con el hecho de haber traído este documento, es que, digamos las cosas, sí, aquí está sobre la evaluación, son páginas y media, 2 páginas. Entonces, al profesor Ademo le tocó revisar eso y presentarnos en la próxima sesión. Sí, entonces, para que alguien que sepa de evaluación, porque esto está hecho con mucho criterio, por gente que sabe de eso muy bien. Yo creo por las palabras que usan, compañeros de la facultad de ciencia y de educación, ¿no? No sé. Finalmente no sé quién hizo eso. Yo sé. Eso tiene, Me llegó, pero no sé quién. No tiene. tiene 2 nombres propios, no 3 nombres Eso lo propios. es precisamente la tercera piedad. No, es que ese no fue el original. Y no sé después qué tal modificaciones. Ahora, ¿Dónde consigue uno ese? yo Yo le puedo asegurar que Pero yo necesito lo un que yo entregaron no es, el a mí me lo borrador remitieron. y lo que quedó de la misión de la universidad no tiene nada que ver. Le puedo asegurar eso porque hice la comparación el otro día ya en la facultad, en la ponderación. Bueno, Perdónenme, y yo pues ahí lo único que yo sé es Porque usted no lo puede exponer, es lo que está diciendo que no debe exponer. no, que me gustaría que lo leyéramos para que estuviéramos de acuerdo a que ese es nuestra. Nuestra carta Sí, de bueno, navegación. ese va a ser un insumo importante Sí. porque es el último documento institucional. Sí. Yo Que quisiera no dé poner cuenta de lo que es la institución, ¿Lo es otro quieres? cuento diferente. ¿Lo quieres? Sí, claro. Pero yo ya lo tengo. ¿no? Ah, bueno. No, pero yo sí se lo acepto. porque Iba a la decir facultad otra no cosa, tiene. De acuerdo a lo que yo leí, hice una lectura rápida, extra rápida, y entonces, yo que no sé de educación, entonces decían allí, proceso, enseñanza, aprendizaje. Y después decía, proceso, aprendizaje, proceso, enseñanza. Yo dije, ¿será 1, o 2, o 3, o cuántos? Pero la pregunta es, ¿de qué tipo de evaluación están hablando aquí? En general, empiezan por decir lo siguiente, dice, Uy, el marca. campo de la evaluación en la educación superior es bastante amplio si se toman los requerimientos de la autoevaluación con fines de acreditación. Se encuentra que en ello se persigue exhaustividad en los factores, las características, los indicadores de los que debe evaluarse. Los distintos actores que tendrán que participar en la evaluación, además para el rigor exigido en los instrumentos de recolección de información, bueno, y sí ahí pues no, en ese recuerdo no le O sea que para efectos, como referencia nos sirve ese documento, Sí. pero como insumo no creo que sirva de mayor.
yo leí el documento que hizo la profesora Pilar y Miguel. Perdón, Señora. no, me están pidiendo, le está preguntando una cosa a mí que está pidiendo. Por favor. La Bueno, profesora Piedad. son las y 53. Pues yo no soy la profesora Piedad, pero soy la profesora Pilar. Soy igual que con el profe Boreal porque también me confundí Ayer el nombre. venganza. Sí, No es exacto. venganza. No es No, venganza. yo sé. Digamos que estamos empatados. Listo. Ayer no se acordó. Ay, sí, profesor, y luego tan pronto me dio pena. No, ya a mí me acaba de dar pena. No, tranquilo, tranquilo. ¿Dice que usted le Perdóname. dio piedad a ella? No. Sí, yo te di piedad. Ahorita. Ahorita. Bueno, cuéntanos, ¿no? Pero cuéntate por filita. ¿Qué me decías, profe? Perdóname. No me hagas sentir más pena, por favor. Te voy a recordar. Bueno, y entonces, Miguelito, Sí, entonces, ¿qué hacemos? como ya son las y 54, Sí. pues seguimos con la tarea de sistematizar. Pero esa sistematización, o sea, también tengo que tomar lo de normativas porque yo encontré los niños teóricos, los que no encontré, no los tengo también que hacer alguno de normativa, elegir alguno de los que faltan. Sí. Perdóname. Sí, pero entonces ojo que el no. profesor Luis Eduardo Peña Prieto dijo que iba a tomar todos los normativos institucionales que estuvieran desocupados, o sea que eso ya estaría cubierto por la tarea del profesor Luis Eduardo. En el documento al final, la penúltima compromiso que asumimos fue de tomar un estatuto para hacer un ejercicio comparativo, acuérdense, tomar un estatuto de cada una de las universidades públicas y ahí hicimos una lista. Creo que ya hay un responsable, no sé si podemos ir a la matriz. La parte final están los estatutos profesorales de los normativos. Se supone que cada quien escogía una universidad. Sí, cada quien escogió una Claro, universidad. también yo cogí y después vi que estaba en Yo no tengo anotado eso. Yo tengo el instrumento de evaluación Es que yo de había- docencia de la Nacional. No, yo también había. De la Nacional hay un documento que están elaborando que se llama Evaluación Docente con fines de mejoramiento. Eso, evaluación docente integral con fines de mejoramiento que se llama edificando la obra. Yo lo tengo, de hecho, todos hicimos lo mismo. Es un documento No sé quién lo interesante, puso, pero no es el pensé que había estatuto No, no, docente. pero listo, no El aparece. estatuto docente apenas tiene como unos Y ahí 4 está el artículos, dibujo, lo no busco. tengo tanto. Creo que eso toca buscar qué normatividad de ellos sirve. Entonces, Ya lo tenías hecho que Y lo que toca sobre ese estatuto es responder lo mismo. Sí. Las preguntas. entonces seguimos con sistematizar los normativos. los normativos y Este los es la estatutos evaluación, docentes. no, yo creo que Y yo me sumo al PUI del análisis de la parte del PUI. por ejemplo, de un acta del 2005 de la universidad, aparece que Mosquera justamente habla de un sistema integrado de evaluación. Y sería bueno saber qué pasó con eso. Parece ser que es otro. Yo hice más o menos un seguimiento de todo lo que dicen en las actas y ha habido varios intentos de constituir un equipo de trabajo que piense de verdad en la evaluación, no solamente evaluación docente en la Sí, universidad. sí, no, él habla de todo. Pero se queda, creo que todas las veces nos quedamos en la intención porque no se ha concretado un trabajo pues que lleve a los términos. Y desde, ya digo, porque este es el acta del Comité Institucional de Evaluación Docente del 2005. Y justamente habla de eso, del sistema integrado de evaluación institucional. Y señala los componentes de evaluación del aprendizaje de los estudiantes, la evaluación de los currículos, la evaluación docente, la evaluación a la gestión académica y administrativa, la evaluación de pares académicos. Habla de eso como el sistema. Profesora, ¿tú me puedes sumar el tercero? Este acta. Sí, Todas están en la plataforma del Sí, esa sistema. está en la perdón, plataforma. pensé que la habías encontrado. No le No pasa la atención porque no he el mirado normatividad. Comité de evaluación. Comité Institucional de Evaluación Docente están las actas desde el 2003 hasta el 2017. Pero es para saber, pero no ponerme a buscar. Esta es la del 19 de enero de 2005. Pero digamos que están referidas también aquí. Esperanza de Pilar y Fate Luna. Sí. Están referidas aquí en Está la bien. lista de. Y tiene mi nombre, sí. En la Sí, lista es la de que los tiene mi nombre. normativos. Exactamente. Bien.
la próxima reunión, martes 4 de la tarde, ¿cuándo? ¿Dentro de 15 días, 20 días? Si continúa el movimiento, yo diría que en 8 días. No. Sí, si continúa el movimiento, está bien que aprovechemos para reunirnos. Pero de martes o miércoles. No, martes. El martes. De 4 a 6. O sea, 23. No, yo pregunto para yo saber cómo me organizo. Yo tengo que organizarme un martes y miércoles, yo no puedo, yo no puedo. Bueno, pero si continúa el movimiento, entonces... No, pero es que yo no tengo solo eso, maestra. ¿Ustedes se acuerdan que en la facultad yo pertenezco a todo lo de piel? Gracias. Nosotros somos 4 gatos, realmente. No necesita profesores allá en esa facultad. Claro, nosotros necesitamos profesores. Muchas gracias, vengan, De 4 a 6 y de 2 a 4 si sigue el movimiento. De 2 a 4 si sigue el movimiento. 23 de 2 a 4 si sigue el movimiento. Y si no, en 15 días en medio. Profe, yo digo, si sigue el movimiento el martes 23 de 2 a 4 de 4 a 6. De 2 a 4. Es que aunque tú no creas, aún con movimiento yo tuve conservo. Mañana tengo conservo de facultad, aunque haya movimiento. Bien. ¿Te das cuenta? Y si no, y si se levanta el paro, entonces sería dentro de 15 o 20 días. ¿Dentro de 15 días? 15 días. 15 días al horario A las conveniente. 4. Y acá está. Eso siempre son pequeños acuerdos, sería bueno enviarlo a todos para... ¿Y dónde consigo un ejemplar? Es que a mí me gusta leer así, no en... Como las próximas sesiones. Sí, es que De 15